La presencia biodinámica es un trabajo completamente orgánico y de momento, como lo presento, es en 4 seminarios que duran 5 días cada uno. Hay 2 primeros seminarios que le llamo la bendición de la inseguridad y 2 siguientes que se llaman encarnando el trabajo. El desarrollo de todos ellos tienen el mismo formato y el mismo desarrollo. Buscamos un lugar que esté bastante tranquilo y si puede ser en la montaña y donde la gente pueda quedarse a convivir. Normalmente nunca tiene que ser un grupo mayor de 20 personas. Y hacemos, digamos, una convivencia de 5 días. Pues el día empieza pues desayunando a primera hora de la mañana y después empezamos el círculo, sentados todos en círculo, y hacemos una pequeña meditación o una pequeña llegada, me gusta decirle. Después de unos 20-30 minutos de silencio, empiezo a hablar de un tema que vaya surgiendo o que me surja y hago una exposición de un tema y después de poder haber hecho preguntas la gente, lo que vamos a hacer es ir a las camillas por parejas y entonces todo aquello que se ha ido hablando en cierta manera se va como asentando en el cuerpo y cada uno de los bloques de 5 días son bloques que verdaderamente muchas veces la gente me dice, pero tengo que repetir. Nunca se repite. Hay gente y amigos que están haciendo 10, 12 grupos y cada vez el trabajo es diferente porque la situación es una situación completamente diferente. Y así vamos haciendo que las cosas vayan digiriéndose, que es la palabra que me gusta. Este es el trabajo de la bendición de la inseguridad, para poder ir profundizando en nuestra propia vida. Ayer cuando hice mi comentario de lo que había sucedido para mí en la sesión, tuve la sensación de que Mariana se había enojado por lo que yo comenté. En realidad, hasta dije que ella entendió que yo la había traicionado, en el sentido de no haberle comentado mientras estábamos. Y quedó, y después la vi, algo pasaba, pero no sabía bien qué. Magnífico provocar en las personas enfado. Sí, la persona tiene la oportunidad de verse. Agradar es algo que tenemos muy grabado. Ayer yo había esperado y sucedieron cosas. O sea, me encontré con Jorge, con vos, y me encontré con él. Y eso permitió que empezáramos a hablar sobre lo que nos había pasado. Y para mí fue mi descripción de eso, que fue hermoso. Y que en realidad fue para mí muy sanador. Porque hubo un encuentro de personas. Sí, lo lindo es que nos encontramos con nuestra propia historia. Al estar reflejado en los demás, al estar en convivencia con los demás. Y de momento ella hoy se sentó a tu lado. Sí. 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 Okay. Una vez hecho el trabajo en contacto con las camillas, volvemos al círculo y en el círculo
la gente va exponiendo la experiencia que ha ocurrido durante el momento de las camillas, tanto quien estaba tumbado en la camilla como quien estaba haciendo de facilitador. Y con todo esto que va saliendo, se va creando una especie de compost. En la medida en que la gente vaya aportando cosas al círculo, el círculo va a enriquecerse. Es algo muy mágico y para mí se volvió muy fácil porque no es algo que tengo que enseñar a la gente, es algo que la gente ya ha hecho. Cuando somos bebés, cuando somos niños, estamos haciendo presencia biodinámica, estamos presenciando la vida, presenciando el movimiento de la vida. Somos bebés, somos plena expansión. Y cuando después de un cierto tiempo, y tenemos 4, 5, 6 años, esa expansión desaparece y nos volvemos rígidos. Todo aquello que era expansivo se ha vuelto rígido y mi mundo se ha quedado cerrado en mi piel y yo soy mi cuerpo. Y así la mayoría de veces duramos durante bastantes años, hasta que más o menos de los 20 y tantos, 30 y tantos, hasta los 50, 60, tendría que aparecer otro momento de expansión y volver a crecer, volver a soltar todo aquello que nos limitaba y poder ser uno con todo lo que está ocurriendo. Esto es presencia biodinámica, es una plena escucha del movimiento de la vida. Todo lo que ve y lo que lo rodea lo pasa por un filtro que viene teniendo desde cuando uno va adquiriendo con el tiempo, con el crecimiento, y creo que esto lo que ha venido a hacer es como a moverme un poco la estructura de pensamiento que tenía en mi vida y ha limpiado bastante, ¿no? Como el espejo, ¿no? Que creo que un poco es eso. Poder ir y que cada uno pueda verse reflejado en un espejo un poco más limpio. ¿Qué encontré? Me encontré a mí misma. Me encontré como en casa. Me encontré que ya no tenía que hacer nada más, ni buscar nada más, que lo que tenía que hacer es estar conmigo. Y si yo estaba conmigo, estaba con todos. Uno cuando está en un encuentro con el otro es sagrado. Yo lo vivo como sagrado. Me llena el alma y creo que por ahí eso es lo sanador, no sé. El permitirme sentir, realmente eso ha sido el gran cambio. Es una cosa que parece muy sencilla, que pareciera súper básica, y sin embargo nos entrenan desde muy chiquitos, nos alejan de esto, ¿no? De esta cosa tan sencilla como de estar con lo que nos pasa y permitirlo en el sentido de no juzgarlo, no tener una opinión o no querer cambiarlo, no pensar que esto es mejor o peor, entonces lo rechazo o lo quiero retener. Simplemente es fluir, es realmente empezar a permitir y fluir con lo que la vida nos trae. Mi única nieta, mi primera nieta, y fue mágico, fue sagrado, te diría, haber estado con ella, porque bueno, yo la busco todos los viernes estamos solas, así que desde los 2 meses, nuestros encuentros eran de presencia biodinámica. Y es tan emocionante cuando uno puede estar con otros desde ahí
y experimentarlo sobre todo con una nieta, es silencio, es quietud, es amor con mayúsculas. Siento que este trabajo es como si se metiera en lo más profundo y comenzara a remover capas, ¿no? Capas de situaciones, de cosas que han ocurrido a través de mi vida, que me han programado, por decirlo de alguna manera, que me han condicionado, que he aprendido, ¿no es cierto?, que han instalado como creencias y estructuras en mí que hacían que yo actuara y viera la vida de cierta manera. Y siento que la biodinámica entra en ese lugar, que no sé cuál es en realidad, pero entra dentro de uno y empezar a remover estas capas, ¿no? Y así dando la oportunidad de llegar a la parte más esencial de uno mismo. Bueno, ahí empecé a trabajar conmigo, con la incomodidad esta de mi incomodidad. Le di el poder a ella de esto, de sentirse como se siente y que seguramente que si necesitaba ayuda me lo iba a pedir, que no se iba a dejar morir, ¿viste? No sé. Y ahí ya fui a... La sesión entró en otro plano de quietud, ¿no? Mucho para mí de relajación y de quietud. Y bueno, así transcurrió el resto de la sesión. Bueno, cuando termina la sesión saco las manos y inmediatamente me voy a buscar el contacto visual con ella y me mira y no sé, una cara de alegría y me dice que estuvo buenísimo eso. Me saltaron las lágrimas así de emoción, ¿viste? Yo no sabía ni o sea, porque yo hasta que salí de ahí estaba como ahora, digo. Y cuando ella me dice esto me empezaron a salir lágrimas, ¿viste? Pero de una, como después ella le puso palabra gratitud, no sé, emoción, una cosa, y ella me empezó a hablar y yo lagrimeaba, pero era una cosa rara, no me pasó nunca porque ni siquiera tenía la sensación ni de congoja ni de llorar, ¿entendés? Eran lágrimas que se soltaban así, mientras ella me hablaba. Y de mucha gracia o felicidad que estaba en ese momento. Y ella me contaba, me hablaba de, bueno, cosas que se hablaron ahí en ese momento y fue muy, muy lindo. Sí, a los hombres se nos impidió llorar. Muchas veces. Y lloramos exactamente igual que las mujeres. Pero a veces lloramos para adentro. Sí, fue muy buena la sesión. Muchas gracias. Gracias a vos. Qué vacío, qué vacío. Sí, pero tu cara cambió. Sí. Verdaderamente, en un principio, cuando empezamos el trabajo, como yo era terapeuta, estaba como bastante vinculado a los terapeutas. Pero cuando en un principio empezamos a aceptar gente que no tenía nada que ver con el mundo de la terapia, ocurrió algo muy significativo, muy llamativo. Es que en uno de estos cursos, al segundo día, cuando la gente que no había tenido nunca contacto con una camilla con la gente platicaba o hablaba qué es lo que había ocurrido, no podía nadie saber quién era terapeuta y quién no era terapeuta. Y justo a partir de aquí nos dimos cuenta que lo mejor es poder abrirlo a todo el mundo. Entonces, en los cursos hay gente que es terapeuta de cualquier disciplina terapéutica y gente que simplemente lo quiere utilizar como crecimiento personal, que nunca va a dedicarse a llevarlo a la camilla. Pero de hecho, el mero hecho de haber entrado en contacto en este trabajo puede ayudar
a que esta persona que no va a dedicarse nunca a la terapia, pero sin embargo el trabajo es llevado a todo aquel con quien se está vinculando. Con todo aquel que me cruzo y puedo darme la posibilidad yo y darle la posibilidad al otro de ser escuchado y de que me cuente su historia y realmente que esto decante donde tiene que ir, ¿no? Sin querer hacer nada con esto que se me está contando. El trabajo verdaderamente es crear un espacio vacío o un espacio de quietud para que el paciente pueda entrar en contacto con ese espacio de quietud que hay dentro de cada uno y a partir del cual se perciben la vida. Entra en contacto el paciente, el que viene como paciente, y evidentemente entró en una especie de diálogo, cuál es el motivo de venir a la consulta, qué es lo que cree que le está molestando y cuál es el problema. Y después vamos a pasar a la camilla. Lo que intento hacer en la camilla es entrar en contacto con el cuerpo de este paciente y simplemente recibir qué sensaciones me están viniendo a mí al cuerpo, qué es lo que está ocurriendo en mí y en todo el espacio donde estamos trabajando. Entonces, el trabajo es intentar no apegarme a nada de lo que vaya surgiendo. Surgen vibraciones, surgen movimientos, entonces simplemente yo voy intentando dejarme caer en ese espacio de quietud. En un momento empecé a sentir ojos, como una mirada. Estaba bien centrada, una mirada, diría que yo esa mirada la conozco, como que ha aparecido otras veces. El tema es que en ese antifaz no había nada, en los ojos eran negros. Entonces me pregunté, ¿puedo con esto? Y me dije sí, y ahí vamos. Entonces empecé a entrar en esa oscuridad y me metía y veía como grises, como aparecieron algunas arañas, algunas telarañas y yo seguía. Estaba tranquila, realmente estaba tranquila. Y ahí en un momento y con los ojos cerrados sentía que como que éramos un océano. Entre ella y yo no había diferencias, como que era una frontera. En un punto decía, ella está en lo mismo. Y yo me trajo muchas cosas de mi historia. Porque yo sufrí mucho al lado de mi hijo, que tuvo varias operaciones, muchas cosas. Y entonces es una situación de que el otro llora y yo tengo que llorar igual que él. Entonces yo me retiré y digo, ella puede con esto y yo, ¿qué hago con lo que me pasa a mí o lo que me está pasando? Y ahí empecé a soltar de otra manera y empezó descargas por los pies y más esa cosa energética de electricidad. Y bueno, empecé a sentir el contacto con él, pero fundamental. Al principio tenía mis manos en sus hombros y empecé como a sentir esta cosa de ola y veía que su respiración cambiaba y pensé, está re flasheando, qué grosa que soy. Ese lugar y me vi, por eso me identifiqué con... Y vi ese mecanismo y a la vez dije, pero ¿de dónde estás vos en esto? Dale, ¿quién sos? O sea, no estás haciendo esto. Y desde ahí, no fue en ese momento, pero me di cuenta que algo cambió, empezó como un fluir y en un momento yo ya no la estaba tocando más adelante de la sesión y era como yo veía como una ola y la veía, sentía, no sé, éramos una ola, una gran ola que venía así, en ella así, y seguía en mí y era como, esto es, fue muy loco y ahora me cayó la ficha de dónde estabas vos, del lugar en que me pongo de mirá lo que hago, mirá lo que te hago sentir, muy loco, versus mirá, desaparece el mirá, o sea, eso es muy loco. Sí, es loco, el trabajo se da y el trabajo hace el trabajo
cuando el que está llevando el sombrero de terapeuta entra en contacto y se aparta del camino. Y entonces, pero fue muy loco verme en ese lugar. Como forma de personalidad. Sí. Como, se puede hacer de otra manera, ¿no? Sí, yo agradezco a todos. Creo que esta es una experiencia donde yo no la puedo segmentar, ¿no? Toda esta experiencia me construye muchísimo. Y escuchándolo a él, encontré el sentido de un sueño que tuve anoche, del cual tengo solo una imagen que se repitió cuando estaba en la camilla con ella. No sé, en un momento sentí que el cuerpo es como que se me achicharró, no sé cómo explicarlo, sentí que me temblaba desde adentro, desde la médula estaba temblando y no podía parar de temblar. Y la respiración de Lucila yo la sentía y sentí algo como ahogado y yo quería, yo por mí hubiese aullado, pero decían, basta, viste, estás acá y se me generaba toda una cosa con eso y él fue a los pies y yo decía, no siento nada. Date el permiso de sentirte así de mal como te estás sintiendo. No te fuiste a ningún lugar. Tocaste en ti un lugar que probablemente está muy escondido por capas y capas de experiencia de vida no digerida. Eso está en algún lugar. Y aunque no hayas podido, o tu sensación ha sido de no expansión, ese temblor que estaba surgiendo es parte de lo que se estaba liberando. Date el permiso e intenta habitar tu cuerpo. No busques, que sé que es como inevitable buscar los porqués, de dónde surge esto, qué significado tiene. No importa, todo esto es remover la basura. Y lo único que hace es oler. Pero permítete, déjate caer. No desaparecerás tú. Podrá empezar a desaparecer tu historia, pero tú no vas a desaparecer. Intenta sentir tu cuerpo. Y muchas gracias por compartir. Y a medida en que me voy dejando caer en el espacio de quietud, el paciente puede entrar en su espacio de quietud y entonces puede recordar quién es por debajo de capas y capas de experiencia de vida no digerida. Verdaderamente el trabajo es algo como cuántico, porque en el momento en que se toca esa quietud puede empezar a cambiar muchas cosas. Aunque de entrada, la mayoría de veces, uno no es consciente de lo que empieza a cambiar, sino que es al tiempo cuando se da cuenta de que las cosas han empezado a cambiar. A veces es algo muy simple, parece que no esté ocurriendo nada. Pero en ese nada que está ocurriendo, a la vez están ocurriendo una infinidad de cosas, millones de cosas están ocurriendo. Mi trabajo podría decir que es como abrir una puerta
abrir una puerta por la cual uno puede empezar a caminar de una forma diferente.